Hasta ahora hemos aprendido a comprobar cuando un argumento es válido o no lo es utilizando las tablas de verdad. Y decíamos que un argumento es válido cuando no tiene contraejemplos, es decir, cuando no hay ninguna interpretación que haga verdaderas a las premisas y falsa a la conclusión. Entonces, como para cada argumento hay un número finito de interpretaciones, podemos determinar si un argumento es válido mirando cada una de sus interpretaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el siguiente argumento. Si Snape da clase de pociones, entonces Harry suspenderá la asignatura. Por lo tanto, o Snape no da clase de pociones o Harry suspenderá la asignatura. Vemos que en este argumento contamos solamente con dos variables, que es la P, a la que decimos que Snape da clase de pociones, y la Q, que sería Harry suspenderá la asignatura. Entonces, para este argumento solamente tenemos 4 interpretaciones posibles, que son estas de aquí, porque sabemos que con dos variables puede suceder que o bien las dos sean verdaderas, o que o bien una sea verdadera y la otra sea falsa, o que otra falsa y otra sea verdadera, o que por último las dos sean falsas. Entonces, para comprobar si este argumento es válido o no lo es, lo que teníamos que fijarnos era en las premisas, en este caso solamente contamos con una, y en la conclusión. Entonces, si nos fijamos en la primera interpretación, vemos que tanto la premisa como la conclusión son verdaderas y por lo tanto esta interpretación es una interpretación válida, puesto que no existe un contraejemplo. En la siguiente interpretación vemos que tanto la premisa como la conclusión son falsas y por lo tanto tampoco existe un contraejemplo, porque el contraejemplo recordemos que era cuando la premisa era verdadera y la conclusión era falsa. En este caso la premisa es falsa, por lo tanto no tenemos un contraejemplo. Y en los dos últimos casos vemos que tanto las premisas como la premisa como la conclusión son verdaderas y por lo tanto tampoco existe un contraejemplo. Y así decimos que este argumento es válido. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que el número de interpretaciones posible para un argumento aumenta exponencialmente con el número de variables que aparecen en un argumento. Es decir, que si contamos con 3 variables o con 3 letras, en este caso pues P, Q y R, pues vemos que tenemos 8 interpretaciones posibles. Y en el caso de que tengamos más variables, en este caso tenemos 4 variables, pues habría 16 interpretaciones posibles. Y en el caso de que tengamos 20 variables, pues habría 1.048.580 interpretaciones posibles, que para los que tengan un poco de curiosidad, pues en el caso de la P tendríamos que darle 524.290 verdades seguidas y 524.290 falsas seguidas. Entonces, claro, utilizar las tablas de verdad para probar si un argumento es válido o no lo es cuando tenemos muchísimas variables o cuando tenemos muchas letras, pues es poco práctico. Entonces, por este motivo, utilizar las tablas de verdad para determinar si existe relación de consecuencia lógica, es decir, para saber si un argumento es válido o no, pues deja de ser razonable si tenemos un número elevado de variables proposicionales en el argumento. Y justamente por eso existe la deducción, que es un método de demostración que a partir de un conjunto de reglas pues nos permite construir una demostración para los argumentos válidos, sin necesidad de inspeccionar cada una de sus interpretaciones. O dicho de otro modo, la deducción consiste en obtener una conclusión a partir de unas premisas aplicando las reglas de inferencia sobre las premisas. Entonces, en la deducción nos vamos a encontrar con fórmulas como esta. Esto que tenemos debajo de la línea, esta Q, sería nuestra conclusión. Y estas dos fórmulas que tenemos encima de la línea serían nuestras premisas. Entonces, lo que vamos a hacer en deducción es aplicar una serie de reglas sobre estas dos premisas para obtener esta conclusión que se nos pide. Y estas reglas decimos o las llamamos reglas de inferencia.